Buenas tardes, les saludamos con mucho cariño. Este es el podcast episodio número 2 de Casa de Adoración. Abordaremos un tema muy interesante. Yo creo que mi papá puede decirnos el tema. Así es. Vamos a ver la manera de entrar al reino de los cielos. Se oye así impactante, ¿verdad? Pero de veras que hay maneras. Y el Señor ya estipuló el camino para poder entrar a ese reino. Entonces queremos saludarlos en el amor del Señor este día 9 de mayo del 2021, ¿verdad? Héctor, si quieres saludarlos. Buenas tardes. Esperamos que esto que se les quede en el corazón y sea de bendición y sean no solo palabras de sabiduría, sino que sea vida para ustedes y su familia, si es que escuchan también. Dani, ¿gusta saludarlos? Sí, los saludamos con mucho cariño a todos, familia y amigos. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo que si queremos entrar al reino de los cielos, ya sea como esos vencedores, como ese hijo varón, esos vencedores que reinarán con Cristo durante la edad del milenio, o la edad del reino, o la edad de los 1000 años, o entrar simplemente como ciudadanos del reino, a esa edad de paz que viene y que ya está a las puertas, sin duda alguna, unos poquititos años. Estamos en esa transición de esta edad de la iglesia, de esta edad de Pentecostés. Estamos terminándola, o inclusive a mi parecer ya se terminó y estamos en los albores de la siguiente edad, que es la edad del reino, que es la era de tabernáculos. Si queremos entrar ya sea como vencedores o como ciudadanos del reino, dijimos la vez pasada, lo primero que debe estar ahí desde hoy, en ese reino, es nuestro tesoro. ¿Por qué? Porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, en este tiempo, nuestro pensamiento, nuestro vivir, nuestro anhelo debe ser una persona, debe ser Jesucristo, porque el reino y el rey es la misma cosa. El reino y el rey es Jesucristo. Jesucristo es el todo en todos. Entonces, no hay otra manera de entrar al reino. O sea, si desde hoy no estamos anhelando tener encuentros con el Señor, si desde hoy no estamos pensando y toda nuestra energía sobre eso, sobre el Señor, sobre tener relación con Él, sobre el reino, Señor, dame la gracia porque yo quiero entrar en tu reino. O sea, no quiero quedarme, no quiero como ese pueblo de Israel hace años, que sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Y solamente de esa generación antigua, 2 personas entraron a poseer la tierra. Yo creo todos nos recordamos, Josué y Caleb. Entonces, repitiendo, no hay otra manera de entrar, y ya vimos que es ilógico pensar así, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Yo iba pasando por ahí y así casual, como que no quiere la cosa, de repente fui absorbido o jalado o arrebatado y ya entré al reino a disfrutar con el Señor. No, así no funciona, definitivamente así no funciona. Todo nuestro pensar en este tiempo, todo nuestro anhelo ya debe estar ahí. Nuestro corazón ya debe estar en el Señor y en el reino, en su reino. Ahora, para poder equilibrar la cosa, vamos a ver también la salvación de nuestro espíritu. Para la salvación de nuestro espíritu, esa salvación preciosa que Él hizo en nosotros, ahí no tuvimos que hacer nada. Para poder ser participantes de esa primer fiesta, de esas siete fiestas que había en Israel, había 3 principales, que era Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Para poder participar de esa primer fiesta, que es la Pascua, ¿qué tuvimos que hacer?
¿Se recuerda? Solamente ¿Qué tuvimos que hacer? Creer, aceptar. al Señor. Eso fue, ¿verdad? O sea, reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Tomar ese cordero, untarlo en tu vida, esa sangre del dintel que fue el símbolo para el pueblo en Egipto, y finalmente reconociendo que solamente en Él la muerte pasa de largo. Así es. Definitivamente así fue nuestra vida. Y así lo dice el apóstol Pablo. Si quieres vamos a leer en Efesios 2, 8, 9. Fíjense lo que tuvimos que hacer para esa primer fiesta, para entrar a esa primer fiesta que es Pascua. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí. Porque por gracia sois salvos. O sea, la salvación, esa salvación del Espíritu, esa salvación primera, es por gracia. Es por gracia. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, ni eso era de esa fe incipiente que el Señor puso en nuestro corazón para poder creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre lo levantó de los muertos. Es una fe que el mismo Señor puso a través del Espíritu Santo. O sea, es un don de Dios, fue un regalo de Dios. Entonces, pues no tuvimos que hacer nada, ¿verdad? Y luego nos lo rectifica el apóstol Pablo, no por obras. O sea, esa salvación de Pascua, esa salvación de nuestro espíritu, no es por obras para que nadie se gloríe. Vamos a ver en Tito 3, no me acuerdo del verso. Adelante. Justificados por gracia. Tito 3:5. ¿Lo tienes, Héctor? Sí. Uh-huh. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hasta ahí. Así es. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, aquí nos recalca el apóstol Pablo, ¿verdad? No es por obras, no fue por obras, sino por su misericordia. Y le damos gracias al Señor, porque así es Pascua. O sea, no fue por obras. El Señor se fijó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, y somos llamados, fuimos llamados en Pascua. Acuérdense, la Biblia siempre nos habla de una progresión y son 3 etapas de madurez, son 3 etapas del crecimiento en el creyente. Es cuando somos niños, jóvenes y ya viejos, adultos, ¿verdad? Es Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Es la salvación de nuestro espíritu en Pascua, la salvación de nuestra alma en Pentecostés y la salvación de nuestro cuerpo en tabernáculos. Hay una progresión y lo vemos en toda la Biblia. Lo podemos ver en esos 3 hermanos que el Señor visitaba mucho en Betania. ¿Se acuerdan quiénes eran? Era Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Marta es un tipo del siervo de Cristo. Lázaro es un tipo del amigo de Jesucristo, ¿verdad? Y María, ella se derramaba delante del Señor. Era una amadora total, una adoradora total, una amante del Señor Jesús. Entonces ahí vemos los 3 niveles. Tenemos que llegar a ese último nivel. Ahora, no quiere decir que porque ya llegamos a ese último nivel no vamos a ser siervos, no. Vamos a ser siervos a la misma vez, vamos a ser amigos del Señor como Lázaro lo era, pero también vamos a ser amadores del Señor, con un corazón total para el Señor. Entonces sí podemos tener una entrada franca, generosa a ese reino. Ahora, ¿qué será necesario hacer para entrar al reino o a esa edad de los tabernáculos? ¿Será igual que con la Pascua?
¿Qué dijimos que hicimos con la Pascua? Nada, solo creer. Recibir la gracia. Recibir la gracia y esa fe chiquitita que el Señor puso a través de su Espíritu Santo, que nos ayudó a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre lo levantó de los muertos. ¿Será necesario hacer lo mismo? O sea, casi nada para poder entrar al reino. Bueno, tenemos que seguir creyendo, eso es definitivo. Pero ¿saben qué? Hay requisitos mucho más altos que solo con la gracia y el favor de Dios podremos cumplir. Y solo como contexto, porque después vamos a hablar mucho sobre esto. Y de hecho, lo hemos mencionado así de pasada, ya sea Héctor, David o yo. Había 3 fiestas principales donde el pueblo de Israel tenía que participar y subir a Jerusalén. Así se decía, subir, cuando iban de los pueblos, de las aldeas, subían a Jerusalén a adorar. Entonces el Señor les pedía solamente 3 reuniones al año. El Señor no es como nosotros, que íbamos todos los días. ¿Se acuerdan que íbamos todos los días? Y luego un día, que era el domingo, íbamos hasta 2 veces. El Señor les pedía nada más 3 reuniones al año. Pero eso sí, tenían que ser participantes de esas reuniones, tenían que ir y adorar. Y esas 3, de esas 7 fiestas que el Señor había estipulado para el pueblo de Israel, eran, ya dijimos, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y ya Héctor lo dijo, Pascua fue cuando el pueblo de Israel tuvo que salir apresuradamente de Egipto. Y el Señor les envió, les dijo, les mandó que iban a sacrificar un cordero y que esa sangre la iban a tomar y la iban a poner en esos marcos de las puertas de sus casas, para que cuando pasara el ángel destructor, o sea, viera para otro lado, no trajera la muerte de sus primogénitos. Eso es también, fue lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Cuando recién comenzamos nuestra caminata en el Señor. Creímos que esa sangre de Jesucristo, esa sangre del Cordero era suficiente para lavar, para perdonar nuestros pecados, para traer redención a nuestras vidas. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Y después, ¿qué pasó en la caminata del pueblo de Israel? Llegaron al monte Sinaí y ahí descendió el Señor para hablar con su pueblo, para darles la ley, para darles las ordenanzas y los mandamientos. Pero ¿qué sucedió ahí? El pueblo no quiso, el pueblo tuvo temor. Solamente Moisés subió hasta arriba y me imagino que él haber dicho, pues bueno, si muero que muera, pero yo quiero tener ese encuentro vívido con mi Dios, con mi Padre. Y ahí estaba Moisés, en medio de las tinieblas, en medio de ese temblor, de ese terremoto, en medio de ese sonido de la trompeta que iba en aumento, y Moisés ahí esperando en medio de esas tinieblas que había ahí a mero arriba. Y el Señor habló a la vida de Moisés. ¿Y qué significa Pentecostés para nosotros? Es cuando el Señor quiere poner su palabra, quiere escribirla en nuestros corazones. Pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? No, Moisés, nosotros no queremos nada con eso. Mejor tú ve allá al monte, muérete tú y ya después vienes y nos dices a nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso? O sea, cuando tú no escuchas la voz del Señor de primera mano, ¿qué sucede? No hay la suficiente fe para creer. O sea, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la atesoras y la anhelas, entonces fe nace en ti. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Ellos no quisieron oír la voz de Dios, entonces no surgió esa fe en ellos. ¿Y qué pasó? Pues no pudieron entrar a la tierra. No pudieron entrar a su herencia. Tan importante es la fiesta de Pentecostés y es la fiesta que estamos viviendo hoy, que ya se está terminando. Inclusive
quizás ya se terminó. Es para aprender a vivir por la palabra que sale de la boca del Señor. Es un continuo aprendizaje y el Señor, y entre más nosotros nos acerquemos a ese monte, más escribirá sus leyes en nosotros y las escribirá en nuestras tablas vivas, en nuestros corazones. Ya no en unos pedazos de piedra que traía Moisés y que se los enseñaba al pueblo, ¿verdad? No, esa ley el Señor quiere escribirla en nosotros. ¿Para qué? Para que espontáneamente podamos cumplir esa ley. Esa ley. Ese es Pentecostés. Es la salvación de nuestra alma. Es espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Pentecostés es la salvación que está haciendo hoy Dios en nuestra alma. Y eso dura 60, 70, 80 años. Los años que el Señor nos deje vivir en esta tierra. El Señor obrando, haciendo una obra de transformación día tras día, día tras día. ¿Quieres compartir algo, Héctor? Lo que sea. Sí, güey, y quitar o pedir al Señor que quite de nuestras vidas el temor a Él mismo. Aún vemos cómo el pueblo decía que tenían miedo de subir al monte, porque finalmente ahí te topas con la muerte, pero sabemos que donde hay muerte de nuestra vida, hay vida de Cristo. Entonces, no tener temor y subir al monte, encontrarnos con el Señor, porque la verdadera vida está en Él realmente, donde nos podemos encontrar con Él y finalmente ser llenos de su presencia, de su Espíritu, que es lo que nos da esa palabra que viene de Él a diario. El vivir bajo el Espíritu creo que es parte fundamental del Pentecostés, manifestado en los discípulos, después de que fue el error de Aarón de hacer el becerro de oro, hubo 3,000 muertos, pero ahora en esta época, cuando Cristo toma a sus discípulos, después de la predicación de Pedro, hubo 3,000 convertidos. O sea, la diferencia de muerte en Sinaí, una letra muerta que no vive, y una letra que viene del Espíritu, una palabra ungida por el Espíritu, trajo vida para esas personas. Los mismos 3,000, pero en distintas situaciones. Lo mismo va a ser para nosotros una vida de vida cuando tomamos ese Pentecostés, ese reposo en el Señor, después de haber salido de la Pascua. Así es. Entonces, y fíjense qué hermoso cuando cayó ese Pentecostés, cuando cayó ese derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos en ese aposento alto. Cayó en el mismo momento que el pueblo de Israel, los judíos, estaban celebrando Pentecostés. Así igual, cuando Jesucristo fue crucificado, fue en la mera Pascua. Estaban celebrando la Pascua todavía con ritos, con corderitos, pero siendo Jesucristo crucificado como nuestro Cordero Pascual. Así sucedió en Pentecostés. Mientras los sacerdotes allá estaban haciendo los ritos para el Pentecostés, en ese aposento alto vino el Espíritu Santo y se posó sobre ellos de una manera hermosa y preciosa. Empezaron a glorificar al Señor. Qué hermoso. Entonces, así va a ser en tabernáculos. O sea, es la fiesta que falta cuando el Señor regrese. En trompetas va a haber resurrección, y tabernáculos va a haber ya la transformación de nuestros cuerpos. Entonces, esa es la fiesta que estamos esperando. Las fiestas, había unas fiestas de primavera y unas fiestas de otoño. Entonces, estamos esperando esas fiestas de otoño, que incluye la última, que es tabernáculos. Y es cuando el Señor regresa. ¿En qué fiesta? Solo Él lo sabe, pero va a ser en una de esas fiestas. Así como Él cumplió en Pascua y cumplió en Pentecostés, Él vendrá en tabernáculos. Y Él sabrá en qué fiesta, en qué año. Él escogerá. Él escogerá. Entonces,
Y en tabernáculos vamos a ver la plenitud del Espíritu Santo derramándose sobre los vencedores. ¿Por qué? Porque ellos tienen una misión. Ellos tienen una misión bien grande, que es establecer el reino en este tiempo. Esos vencedores que van a tener ya un cuerpo glorificado. O sea, ya no van a ser como nosotros, sino va a ser una obra preciosa, el Señor resucitando. Primeramente resucitando a algunos. Bienaventurado y santo aquel que tiene parte en esa primera resurrección. Es una resurrección con honores. Ahí va a salir Moisés, va a salir Abraham, va a salir José, va a salir Daniel, va a salir David. Imagínense ese reino precioso que va a ser establecido en este tiempo, con todos ellos gobernando. La comparación de ahorita con estos gobernantes corruptos y que ya estamos totalmente hasta acá de todo eso, ¿verdad? De la maldad, de la corrupción, de pura cosa fea. Imagínense teniendo gobernantes como esos. Qué hermoso será. Por eso esa edad del reino, esa edad de los 1000 años, del milenio, va a ser una edad de paz, de prosperidad. Entonces, anímense, de verdadera paz, anímense. O sea, para que pueda venir eso, ese reino nuevo, esto tiene que morir primero. Lo viejo tiene que acabarse para que pueda levantarse eso. Entonces, sí va a haber convulsiones en este tiempo, claro que sí. Va a haber sacudida para que Babilonia caiga. Babilonia tiene que caer. Babilonia es este sistema mundano de cosas que comenzó desde hace 6000 años, ¿verdad? Y el rey Nabucodonosor de Babilonia lo vio. Y Daniel le interpretó ese sueño, porque a él se le había olvidado. Y tener en mente que no es solo una religión, porque a veces tenemos en mente a Babilonia como identificando ciertas religiones y ciertos... No, realmente es todo el sistema que engloba política, religión, porque realmente las guerras han sido mezcladas, el control político era un control religioso, o sea, todo ha sido mezclado, y bien lo describe Daniel, un reino dividido de barro y hierro, y el Señor viene y golpea esos pies de esa estatua, y viene ahora sí esa roca que surge y hablando del reino verdadero de Cristo, precioso ya para nosotros, con una esperanza viva, con una esperanza nueva, con realmente un gozo verdadero, donde la vida va como a manifestar lo que realmente está hecha para ser. Si los árboles esperan, la creación del Señor espera ese día, continuamos nosotros que somos hechura suya, somos hechos de Él, somos parte de lo que Él habló y se creó. Entonces nuestro interior anhela esa transformación, ese desgarro que traiga a luz como el parto, que hay que partir, hay que romper, hay que desgarrar esa naturaleza de la madre para que el nuevo hijo venga y traiga nueva vida a esta tierra. Ah, qué bonito, ¿verdad? Sí. De veras, entonces son tiempos preciosos los que estamos viviendo, de veras, tiempos preciosos. Entonces gócense, alégrense, y más los jóvenes, ustedes van a tener un tiempo muy, muy especial y van a ser preciosos en las manos del Señor, de veras. Bueno, proseguimos. Sí, porque ese reino, como decía Héctor, ese reino viene y da sobre los pies, y dice que los pies eran de hierro mezclados con barro, ¿verdad? Entonces, esa piedra no cortada con manos da y es derribada totalmente esa imagen, esa estatua, esa Babilonia. Y esa Babilonia, no podemos decir, Babilonia es aquella iglesia, Babilonia es aquella... No, Babilonia está dentro de nosotros. Tenemos que pedir al Señor gracia para que la arranque.
O sea, no tenemos que andar señalando a los demás. Porque sí se han fijado que así somos. No, es que Babilonia son aquellos, nosotros no. Nosotros somos parte de la Nueva Jerusalén. No, la Babilonia está incrustada en nosotros. Tenemos que decirle al Señor, dame la gracia y que la obra de tu Espíritu Santo sea hecha completa en mí y saca a Babilonia, saca ese sistema corrupto, saca esa vida corrupta que yo tengo. Y entonces hazme libre, Señor, hazme libre. Entonces, y así como el pueblo de Israel, ellos tenían que subir esos 3 fiestas, estos 3 días especiales y ser partícipes de esas fiestas. Así igual nosotros también. Si queremos entrar al reino, si alguna de estas 3 fiestas principales no se hace realidad en nosotros, perderemos nuestra herencia. No podremos entrar al reino. O sea, no quiere decir que vamos a perdernos para siempre. No, claro que no. Pero vamos a perder nuestro galardón. Y qué triste sería. Qué triste sería perder nuestro galardón. Entonces, que no menospreciemos estas 3 fiestas. Muchas veces algunos creyentes de la Pascua, que se han quedado ahí por muchos años, o toda su vida, menosprecian a los que han avanzado a Pentecostés. No, es que aquellos, no, es que... O los de Pentecostés, no, pues es que aquellos se quedaron atrás. No, mira nosotros dónde vamos ya. No seamos así, no debe ser así. Debemos avanzar todos juntos. Cada quien donde va en su caminata. Bueno, entonces, ¿qué será necesario hacer para entrar al reino o a la edad esa edad preciosa de paz, de prosperidad, de tabernáculos? ¿Será igual que con la Pascua? Esa era la pregunta. ¿Solamente creer? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, ¿verdad? 14:22. Si lo tienes, Mariel. Hechos 14:22. Ajá. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí está el apóstol Pablo. Fíjense, el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Lo habían apedreado, lo habían arrastrado. Y luego, de repente, los discípulos lo rodearon y él se levantó como si nada y entró en la ciudad. ¿Y saben qué hizo? Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. De veras, qué misericordia y qué poder de Dios sobre la vida de este hombre. Después de haberlo dejado como muerto, él solamente se sacudió sus ropas, se peinó. Bueno, no sé si tendría mucho pelo, no sé, lo que sea. Y vámonos de aquí. Ahora a otra cosa. Qué gracia, ¿verdad? Qué gracia para el apóstol Pablo. Y después de haber sido apedreado, él estaba animando a los demás. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces ya vemos aquí la diferencia. La salvación primera, la salvación de nuestro espíritu, ¿qué hicimos? Creer. Y además, esa fe que el Señor puso en nosotros, pues es la fe de Él, es la fe del Espíritu Santo. Y ya con eso. Pero para entrar al reino, cuidado, siempre vamos a necesitar la gracia del Señor, pero aquí ya lo vemos en el apóstol Pablo. Sin duda, él se va a levantar en esta primera resurrección y va a entrar al reino como un gobernante, como un vencedor, con un trono que el Señor le preparó. Pero todo lo que pasó al apóstol Pablo
Y además de todo eso, exhortando y animando a los demás. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo vamos a entrar? No es por nuestras fuerzas. Nadie, escúcheme bien, nadie por sus propias fuerzas o por su habilidad o con sus métodos o con su sabiduría va a entrar al reino. Nadie. O sea, necesitamos de veras, necesitamos la ayuda del Señor Jesús. Si no, no podremos entrar. Por eso, no sé si han fijado, lo que compartimos siempre es tener esa relación preciosa con el Señor de todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra visión, en nuestro corazón está el reino. Y no podremos llegar de otra manera, más que oyendo la voz del Señor. Miren, y aquí hay un ejemplo muy claro. Así como Israel entró a poseer su herencia, así va a ser con nosotros. Imaginen a Israel tratando de entrar solos a conquistar su heredad. Había 7 naciones más grandes, más poderosas. Había gigantes en la tierra. Y entrándose ellos por sus propios medios, por su propio entendimiento. No había manera. No había manera para poder poseer esa herencia que el Señor les había regalado. Era imposible a sus ojos. Y ellos lo dijeron, no, allá hay gigantes. Vamos a Josué, ya vamos a terminar. Vamos a Josué. Josué 5:13. Ya hemos leído este pasaje, pero me gusta mucho. Ya habían cruzado el Jordán, ya había sucedido acababa de suceder la circuncisión allí en Gilgal. Imagínense, estaban en las meras puertas del enemigo, antes de la toma de Jericó. Y al Señor se le ocurre circuncidar a los hombres de guerra. Imagínense, ¿quién va a pensar eso? Humanamente, si vamos a una guerra, ¿quién va a pensar eso? Lastimarnos nada más, lastimar a la gente que supuestamente iba a pelear. Ahí los circuncidaron. Entonces, después de eso, por eso les digo que tiene que ser la guianza del Señor, porque el Señor sabe cómo va a hacer funcionar la cosa, cómo nos va a meter a ese reino. O sea, no es por nuestra doctrina, no es porque nosotros somos bien celosos de la palabra, no, vamos a depender totalmente de su gracia y de su misericordia y de su favor para poder entrar ahí. El 13, me imagino a Josué, pues ya Josué, pues vamos a tomar Jericó, es el primer escollo que tenemos aquí después del Jordán, con unas murallas increíbles, y me imagino que pues guerreros poderosos ahí dentro, ¿y qué vamos a hacer? Estando Josué cerca de Jericó, el 5:13, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yéndose a él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, Josué, no te equivoques. Yo no soy ni de los tuyos, ni soy de los otros. Fíjense, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, cuando Josué oyó esas palabras, dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esa es la manera que nosotros vamos a conquistar y vamos a poder entrar al reino. Señor, ¿qué dices tú? ¿Cómo le hago? ¿Voy o no voy? ¿Hablo o me quedo callado? ¿Peleo o dejo que tú pelees por mí? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando el Señor le dijo, he venido como el príncipe del ejército de Jehová, entonces Josué se postró en la tierra y adoró. O sea, ahí se le cayó
toda esa duda que él tenía, todo eso que traía en la espalda. Yo pensé que yo iba a dar las órdenes, ya estaba pensando cómo le iba a hacer. ¿Qué voy a hacer contra esas murallas? Tú eres el que da las órdenes, tú eres el que vas delante, Señor. Entonces, y ahí ya se postró y adoró. ¿Y saben cuál fue la estrategia? Ya todos la conocemos. Dar vueltas, una vuelta durante 6 días, una vuelta diaria. Imagínense, y luego ya en la 7ª vuelta, 7 vueltas diarias, 7 vueltas en ese día, con mujeres, niños, todo el pueblo. Imagínense. Entonces, no vamos a entrar por nuestra propia sabiduría, porque nosotros nunca, así hubiéramos nacido 1000 veces, nunca hubiéramos pensado hacer esto, ¿verdad? Entonces tenemos que depender del Señor, totalmente, ciegamente. Quizás en tu vida te han pasado situaciones adversas y has luchado, Señor, pero ¿por qué ha venido esto? ¿O por qué estoy en esta situación? Y pataleas y empiezas a sudar y empiezas... Deja al Señor que obre en tu corazón y en tu vida. Él sabe cuál es la mejor manera para ti y cuál es la mejor manera para mí. Solamente rendirnos y decirle, Señor, tú decides. Tú sabrás cómo me vas a transformar. Tú sabrás cómo me vas a meter en mi herencia. Yo no puedo, soy incapaz, soy insuficiente, pero tú sí puedes, Señor. Tú sí puedes. ¿Y tú? Y bien importante recordar que no tenemos esa naturaleza. O sea, es un trabajo que se hace por fe. Un trabajo que tenemos que hacer creyendo. Importantísimo creer que lo va a hacer. Y tomar esa fe como si ya lo haya convertido en nosotros. Eran 2 familias, los guerreros que llegaron primero, que tenían esas dudas, esa desconfianza, y finalmente tuvieron que morir, y sus hijos, después de 40 años, después de ese tiempo de prueba, llegaron, y aún con una naturaleza no óptima, porque eran incircuncisos. Esa es nuestra naturaleza. Es Josué, que en el valle de Aralot, del valle de los prepucios, les cortó esa carne y ya tuvieron una parte ahora sí para poder tomar un lugar con el jefe de jefes, con el señor de señores, con el príncipe, el que lideró la batalla para entrar. Igual volvemos no con nuestro pensamiento, no con nuestra fuerza, lo nuestro tiene que caer para poder dar lugar a Cristo. No hay otra manera para poder, como dices, tener ese pensamiento. No se nos va a ocurrir, ni por más inteligentes que seamos, astutos, no va a haber manera que se nos ocurra. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Señor, danos esa mente de Cristo. Danos, Señor, ese plan, Señor, para nuestras vidas, ese plan que va a transformar la naturaleza, Señor, que tenemos ahorita en espíritu vivificante que es de Cristo. Así es, Señor. Ven, Señor, y trae no solo a nosotros, sino a tu iglesia en general, Señor. Hay ahorita un momento, Señor, de caquexia, Señor, hay enfermedad, el cuerpo está debilitado, el cuerpo está llagado, Señor. No hay lugar donde no estemos llenos de pudredumbre, Señor. Pero tú eres la vida, Señor. Tú eres nuestro aceite, nuestro óleo, nuestra medicina, Señor, que trae vida a esos huesos secos, que trae nutrición, Señor. Tú eres la sangre que lleva vida a todas las partes del cuerpo, Señor. Que tu vida fluya, Señor, en cada rincón
de este mundo, y que donde haya un corazón dispuesto para contigo, Señor, pueda llegar esa palabra que trae sanidad, que trae salvación y que trae vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Y esperamos vernos en otra ocasión más rápido, ¿verdad? Más rápido. Bueno, el Señor los bendiga. Amén. Dani.